¿Qué tal? Saludos, buenas noches. Esto es Ágora. Comenzamos en 7 Televalencia. Hoy una tertulia diferente. Hablamos hoy de empleo, de formación, de actuaciones, en concreto de la Mancomunitat Intermunicipal del Horta-Sud. El motivo, un estudio estratégico que se presentaba recientemente y que sin duda va a sentar las bases de las actuaciones que se van a llevar a cabo en los próximos años. Interesante sin duda alguna, porque en definitiva lo que se pretende es fomentar y activar la economía en estos municipios de la Mancomunitat, formada, como saben, por 20 pueblos, 20 municipios, más de 500.000 aproximadamente habitantes. Esta noche está con nosotros el presidente de la Mancomunitat del Horta-Sud, además, como saben, también alcalde del Ayuntamiento de Mislata, Carlos Fernández Bielsa. Buenas noches. Muy buenas noches, muchas gracias por la invitación. Bueno, mucho que hablar, mucho que comentar y sobre todo las actuaciones que se van a llevar a cabo, que yo creo que en definitiva es lo más importante. Por supuesto, yo creo que lo importante es saber, conocer bien el diagnóstico de nuestra comarca, fundamentalmente para avanzar, trabajar en algo que nos preocupa mucho, que es el empleo y la recuperación económica de nuestras empresas, en fin, de nuestra gente, ¿no? Y que puedan tener esperanza en el futuro. Por tanto, ese es el trabajo que vamos a hablar. Que vamos a conocer. Bienvenido, alcalde y presidente de la Mancomunitat. Eduardo Amer es el director técnico que ha realizado este diagnóstico territorial Horta-Sud, es el director técnico del Instituto IMEDES. Eduardo, buenas noches. Hola, buenas noches. Y gracias por estar con nosotros. Gracias a vosotros por la invitación. Si le pido un titular que nos anticipe lo que vamos a hablar, ¿preocupante la radiografía que se ha hecho? No, es unos resultados esperanzadores, sí, pero hay algunos puntos débiles que es necesario corregir. Bueno, pues nos gusta sobre todo la palabra esperanzadora, en plan positivo. Sí. Gracias, Eduardo, mucho que aportar esta noche. Bienvenido. Es secretaria de Ocupación y Formación de Comisiones Obreras del País Valenciano, María García Alcolea. Buenas noches. Buenas noches y muchas gracias por la invitación. Igualmente, gracias por estar con nosotros. En este caso, el sindicato ha tenido mucho que ver en todo este estudio que vamos a conocer esta noche, ¿no? Sí, hemos participado activamente en el estudio. Hemos participado incluso en la fase previa en el ámbito del SERVEF, con el diseño de lo que tenía que ser estos futuros pactos territoriales, que para nosotros son fundamentales, y por supuesto seguiremos participando en el desarrollo del mismo. Venga, pues bienvenida, también mucho que aportar. Gracias. Y nuestra cuarta invitada es de la Agrupación Comarcal de Empresarios, Inmaculada Jiménez. Buenas noches. Buenas noches. Y gracias por estar con nosotros. Era la pata que faltaba, los empresarios. Correcto. Importantísima también en todo esto. Muy importante, son el motor de la economía. En este momento la agrupación representa a las pequeñas empresas y todos sabemos que son ellos los que mayor riqueza aportan a nuestro Producto Interior Bruto. Y los que crean empleo, en definitiva. Por supuesto. Venga, pues mucho y también que preguntarle. Bienvenida. Comenzamos y nos gustaría hacerlo con las palabras del presidente, del alcalde también de su municipio de Mislata, la importancia que tiene este estudio realizado. Es como una hoja de ruta, alcalde, presidente de la Mancomunitat. Yo creo que es un plan de actuación donde hemos analizado cuáles son las carencias que tiene la comarca del Horta-Sud, cuáles son los instrumentos que necesitamos para poder alcanzar nuestros objetivos. Los objetivos de la Mancomunidad, lógicamente, y de los 20 municipios es generar empleo, es dar oportunidades a los ciudadanos, es seguir aplicando políticas para las personas, pero desde luego aplicarlas con los empresarios, con las empresas, con los sindicatos y con todo el tejido social de nuestra comarca. Hemos intentado, lógicamente, afianzar cuáles son nuestras oportunidades para, lógicamente, trabajar en ellas y
potenciar nuestras fortalezas, porque es así la única manera que tendremos para poder generar empleo. Claro. Lógicamente vamos a trabajar en mejorar nuestras infraestructuras de transporte, que es una de las cuestiones más deficitarias que tenemos y que tenemos que trabajar durante el próximo mandato, y evidentemente un nexo que nos ha unido, que es el tema del turismo, que lógicamente tendremos que potenciar porque es un nicho que vamos a potenciar durante... Y que hay que cuidar. Es curioso porque siempre escuchamos que no hay competencias, que los ayuntamientos no tienen por qué generar empleo, pero vamos a descubrir que sí se puede. Bueno, yo creo que sí se puede. Tiene que existir voluntad política. Lógicamente, las competencias en materia de empleo no las tienen las corporaciones locales, sino que vienen por planes autonómicos o planes nacionales, lógicamente, que facilitan la creación de empleo, pero desde luego nosotros lo que podemos hacer es hacer un diagnóstico, como vamos a ver, para intentar solucionar uno de los problemas más importantes que tiene nuestra sociedad, que es el crecimiento económico. Queremos crecer, pero queremos crecer de una manera ordenada, para que los trabajadores y las personas de nuestra comarca, especialmente los que menos tienen y fundamentalmente aquellos que están en riesgo de exclusión social, puedan tener oportunidades y puedan tener empleo. Y por tanto tenemos que poner encima de la mesa un diagnóstico para intentar reconvertir la situación en la que estamos en este momento, lógicamente después de una grave crisis económica que nos ha abocado a la destrucción de muchísimo empleo, al cierre de muchas persianas, y ahora estamos intentando entre todos poderlas reconducir y levantar esas persianas para generar empleo. Pues vamos a conocer ese diagnóstico, cómo ha sido el estudio. Eduardo Amer, del Instituto IMEDES, ¿cómo se ha realizado? Bien, se ha realizado un amplísimo trabajo de campo, basado en análisis tanto cuantitativos como cualitativos. Se han analizado más de 300 indicadores relacionados con temas de empleo, desempleo, actividad económica, actividad turística, y además, y yo creo que ha sido lo más importante y lo que nos ha generado más valor añadido, se han realizado más de 30 entrevistas a diferentes representantes de la sociedad civil de la comarca. Se ha entrevistado a ADLs, agentes de desarrollo local, a representantes políticos con competencias en materia de empleo, se ha entrevistado también a centros de formación SERVEF, a representantes de institutos, a representantes de asociaciones, y entre todos ellos pues, nos han ofrecido una visión de lo que es el empleo y el desempleo en la comarca. En estos 20 municipios, desde Comisiones Obreras, lo explicaba anteriormente, se pretende activar el acuerdo comarcal para la creación de ocupación, que estaba paralizado. Sí. 3 años. Sí, se paralizó. Yo tengo que decir que desde Comisiones Obreras hemos sido desde hace años defensores totales y absolutos de lo que son la puesta en marcha de los pactos o acuerdos territoriales, porque creemos que es una fórmula cercana a la ciudadanía, es una fórmula de vertebración del territorio y de quien más cerca está de los problemas diarios de las personas que peor lo están pasando. Es cierto que se paralizó porque no hubo voluntad política de continuar apostando por el desarrollo de los pactos territoriales, y algunos se quedaron un poco como en stand-by. Otros continuaron como buenamente pudieron, con muchos esfuerzos, pero realmente celebramos que se haya podido reactivar y que se haya reactivado con energía para realmente poder llegar a cubrir todas las necesidades que tiene la ciudadanía, en este caso del Hortasud. Bueno, pues importante que se reactive después de 3 años todos estos pactos para la creación de empleo. Buscamos la pata de empresarios, cómo han participado también en este estudio estratégico y sobre todo cómo lo valoran y cómo están implicados los empresarios en este sentido. Pues totalmente. Vamos a ver, ya desde hace un tiempo se está percibiendo la recuperación de forma notoria de la economía. Entonces, en la medida en que los empresarios están recuperando su ritmo, al menos las empresas que han sobrevivido, aunque ya estamos viendo que mucho emprendedor y mucha nueva empresa, ahora forma parte de los elementos como los pactos, el poder suministrarles esas herramientas que ellos por sí mismos no disponen de ellas. Y una de ellas es el diagnóstico, el saber ¿Dónde estamos? Claro, en qué situación nos encontramos actualmente, dónde les interesa invertir o a dónde tienen que diversificar sus líneas de negocio. Entonces, claro que les ayudamos porque les estamos, de algún modo, dando luz, o sea, una visión más amplia de hacia dónde tienen que dirigir sus esfuerzos. Vamos con dónde estamos, con esa radiografía. ¿Cómo resumiríamos lo que nos dice este estudio estratégico comarcal?
Le preguntaba yo anteriormente también a Eduardo si bueno, pues era esperanzador, decía que sí. ¿Qué le ha parecido? Bueno, yo creo que es esperanzador, yo creo que hay oportunidades, sí, debilidades, amenazas y fortalezas que tenemos que saber aprovechar, que el diagnóstico pone todos los puntos sobre las íes del problema que tenemos en la comarca y cómo abordar su solución, y además se divide en aproximadamente 10 líneas estratégicas donde se va tocando lógicamente cada uno de los principales problemas, oportunidades o fortalezas que tenemos que aprovechar, ¿no? Yo creo que nuestra comarca es una comarca con muchísima voluntad de crecimiento, con amplísimas miras, y lógicamente la creación de empresas y la atracción de capital para la creación de empresas es una de las cuestiones muy importantes que tenemos que abordar en nuestra comarca, así como formar a nuestros trabajadores en habilidades que las propias empresas necesitan para generar empleo. Es decir, de hecho, acabamos de iniciar un programa que se llama Reiniciat para pues bueno, dar empleo o formar para encontrar empleo a más de 500 personas dentro de los itinerarios formativos, con un convenio con la Diputación de Valencia, y por tanto todas estas cuestiones que las empresas necesitan para formar a los trabajadores, nosotros vamos a hacer el esfuerzo pues, para intentar dar una oportunidad y dar salida a mucha gente que lo está pasando mal, que está en riesgo de exclusión social, personas mayores de 55 años que no tienen esperanza. Pues nosotros queremos dar esperanza a toda esa gente, ¿no? Lógicamente tenemos que buscar la reindustrialización de nuestra comarca, es decir, buscar otras herramientas que nos sirvan para generar empleo y para la creación de empresas, y lógicamente, como he dicho anteriormente, la promoción de actividades relacionadas con el turismo. Hay que recordar que nuestra comarca tiene una capacidad turística sin explotar todavía, y me refiero, por ejemplo, al Castillo de Alaquàs, que tiene más de 100 años de historia y que casualmente durante este año celebra su centenario. Pues hay que potenciar todas estas cuestiones relacionadas con los abanicos, en el caso de Aldaya, es decir, todas estas cuestiones turísticas. Creo que en nuestra comarca hay que darles un impulso importante, y por tanto estas 10 líneas estratégicas relacionadas con el transporte, con el empleo, con las empresas, con el turismo, con la reindustrialización y con todas estas cuestiones que son básicas para la generación de empleo, pues es lo que el diagnóstico que nos ha aportado sobre nuestra comarca, el estudio, y que ahora poco a poco, a través de la Generalitat Valenciana, lógicamente, y de la Diputación de Valencia, pues tendremos, y también, por supuesto, con ayuda de los ayuntamientos, pues vamos a intentar implementar para que esto no sea un papel mojado como ocurre siempre, ¿no? Que se hace un diagnóstico y se deja en un cajón y ya no se pone en práctica nada de lo que aquí pone, ¿no? Yo creo que esto es un camino que tenemos que seguir a corto, a medio y a largo plazo, y que creo que marca un poco pues, el DAFO de nuestra comarca, y que por tanto, con ayuda de los empresarios, con ayuda de los sindicatos, con ayuda del tejido social y empresarial de nuestra comarca, y lógicamente con la ayuda de las administraciones públicas, sacarlo adelante para generar empleo, que es la meta más importante. Eduardo, lo apuntaba ya el alcalde, este estudio nos da esta radiografía, el porcentaje de personas desempleadas de larga duración. Aquí yo creo que está el drama más importante, mayores de 45 años. Denos más detalles. Sí, como comentaba, todos los indicadores macroeconómicos y microeconómicos muestran que desde el año 2014 hay una recuperación del empleo, hay una recuperación de la actividad económica. Sin embargo, hay algunos colectivos que no se están viendo beneficiados de esta recuperación. Básicamente son, así de forma global, las mujeres, es decir, en estos años de recuperación se está incrementando la brecha de género, es decir, la curva de reducción del desempleo en el caso de las mujeres es mucho más suave. Los mayores de 45 años, que han pasado de representar cerca de un tercio de las personas paradas, ahora representan más de la mitad de las personas paradas. De hecho, si cruzamos la variable género y edad, el único colectivo que desde que se inicia la recuperación ha seguido incrementando sus cifras de desempleo han sido las mujeres mayores de 45 años. Es decir, que es un colectivo sobre el que las futuras políticas activas de empleo van a tener que incidir. Luego, otro punto débil es también el tema de la calidad del empleo, es decir, todo lo que relaciona con la temporalidad se ha visto incrementado también mucho en los últimos años. Entre el año 2012 y 2016, el porcentaje de empleos indefinidos se ha reducido
en 7 puntos porcentuales. Es mucho esto. Que es bastante. Y de hecho, de las nuevas contrataciones, más del 90% son temporales, es decir, que son elementos sobre los que va a haber que trabajar. Ana María Inmaculada, opinión al respecto, valoración, este colectivo importante que lo tiene cada vez más difícil, especialmente la mujer, y la calidad del empleo también. ¿Esto preocupa? A nosotros, a Comisiones Obreras, nos preocupa muchísimo, porque no podemos dejar generaciones que se queden colgadas en la vida. Queremos que en este territorio y en el resto de la comunidad autónoma realmente puedan desarrollar sus proyectos de vida y no tengan que irse fuera obligados, o los jóvenes. O sea, hablamos de parados de larga duración, mayores de 45 años, mujeres, pero es que tenemos un gran colectivo muy formado que se tiene que buscar su proyecto de vida fuera. Entonces, creemos que este diagnóstico da una foto fiel, es un reflejo fiel de lo que está sucediendo y nos pone encima de la mesa muchos elementos con los que trabajar. Es cierto que se están tomando medidas por parte de la Generalitat, es cierto que se están poniendo recursos para poder revertir esta situación, y es cierto que con este diagnóstico que tenemos encima de la mesa ya es cuestión de que sentarnos sin prisa pero sin pausa para ir priorizando acciones y que poder revertir esta situación. Hay muchos problemas de brecha digital, por ejemplo, que salían reflejados en el informe, y nosotros desde Comisiones Obreras, que además estamos en distintos ámbitos de participación, pues vamos a participar todo lo que sea posible. Hemos fomentado y hemos solicitado que haya un plan valenciano de formación profesional. Ya estamos trabajando en ello. Pues en la medida en la que vayamos avanzando, tiene que revertir también en el Hortasud el trabajo que se esté haciendo. Claro. Hay un plan estratégico de la industria valenciana para todo el ámbito de la comunidad. Queremos que eso también pueda revertir con propuestas en el Hortasud. Entonces, toda la predisposición para poder revertir esta situación que nos ha dado con estas debilidades que tenemos. Y presenta el estudio. Sí. Inmaculada, en cuanto a la calidad del empleo, ¿qué se tiene que decir al respecto desde la Asociación Comarcal de Empresarios? Sí que es cierto que la oferta de empleo actualmente cada vez es más exigente. Sí. O sea, porque también es cierto que los nichos de empleo que se están generando son muy técnicos y con unas exigencias de idiomas y de formación muy elevados. Entonces, por eso estamos trabajando en formar a estas franjas de desempleados para intentar que reciban la cualificación adecuada y que puedan acceder al empleo. Pero realmente es complicado y se está trabajando. Esa es una asignatura pendiente de los empresarios, esto también, Sí, pero en sí que estamos, la calidad. Efectivamente, sí que estamos trabajando, formándoles en colaboración con el resto de, el resto de entidades, evidentemente. Vale. Nos hablaba anteriormente el presidente de la Mancomunitat de esa reindustrialización, de aprovechar los atractivos turísticos y actualizar el sector agrícola. Nos gustaría llegar también a este punto porque es otro de los retos que marca el proyecto. ¿Se está perdiendo la agricultura en la Mancomunitat, en estos 20 municipios? ¿Hay que fomentarla? ¿Sería también una buena salida para la creación de empleo? Le pregunto. Bueno, yo creo que solamente hay que ir a los pueblos y ciudades de nuestra comarca para evidenciar que se está perdiendo la agricultura y que tenemos que avanzar hacia un modelo sostenible donde la agricultura y el potenciar aquello que éramos hace algunos años pues vuelva a resurgir, ¿no? Por ejemplo, en Mislata hemos creado recientemente 100 huertos sociales y urbanos para que la gente pueda cultivar sus propias hortalizas, en fin, su propia comida, por así decirlo, ¿no? Y estamos potenciando y fomentando la agricultura verde y la agricultura sostenible. Y por tanto esto es un nicho también que creo que hay que potenciar, ¿no? El de la sostenibilidad y el de la agricultura, y por tanto puede ser una forma de generar empleo dentro de nuestra comarca que actualmente se ha perdido. Es cierto. Éramos una comarca de agricultores, de gente que trabajaba al campo y de gente que vivía de la tierra, y ahora somos una comarca diferente, pero también tenemos que aprovechar aquello que éramos para sacar partido y para volver a generar empleo en esta potencialidad que la hemos perdido, pero que está ahí. Ahí, todavía. Actualizar el sector primario. ¿Desde el sindicato se ve bien la propuesta? Sí, por supuesto, se ve bien, y sobre todo, tal y como se proponía en el diagnóstico, esa reconversión a lo que sería, por ejemplo, la agricultura ecológica.
¿no? Que es una vía, una salida importante. Hay que tener en cuenta que lo apunta también en el informe, que está habiendo una falta de relevo generacional, por lo tanto es normal que se haya ido perdiendo en este sector. Pero es que en el sector de la agricultura, no solo en la ecológica, también cabe lo que es la innovación, el desarrollo, por lo tanto se podría hacer mucho. Y por supuesto faltaría también lo que decíamos antes, formación. Entonces sí que creemos que puede ser una vía, incluso dar hasta un pasito más y fomentar también en el sector primario lo que sería la economía social, que es la que mejor ha aguantado el envite de la crisis. Es cierto. Hablamos de debilidades, no sé si nos queda alguna más por resaltar, Eduardo, autor de este estudio. Bueno, más que debilidades hay un par de circunstancias que sí que me parecen interesantes destacar. ¿Cuáles? Y es, en primer lugar, el cambio de lo que es la estructura productiva sectorial de la comarca, es decir, se está avanzando mucho en el proceso de terciarización, es decir, cada vez son más importantes las actividades de servicios y menos las agrarias y las industriales. Es cierto que en los últimos 2 años se observa que ese agravamiento ya no es tanto, pero es cierto que las actividades de servicios, hostelería, actividades comercio al por mayor, también lo que serían servicios avanzados, educación, servicios a la dependencia, están cobrando importancia en detrimento de la industria. Y luego, dentro de la propia industria, están los sectores que tradicionalmente han caracterizado, han dado carácter a la comarca, como era el sector de la madera y el mueble, el sector metalmecánico, que también están perdiendo mucha fuerza en favor de actividades como el sector agroalimentario o la fabricación de plásticos o el sector logístico, es decir, que también está habiendo un cambio de estructura sectorial, productiva sectorial. Inmaculada asiente porque conoce de sobra bueno, pues, a los empresarios de toda la comarca. ¿Qué tiene que decir al respecto de esta radiografía? Bueno, pues que en esta comarca el empresario ya nace. Y por lo tanto se van adaptando. Sí. Efectivamente ha habido estos últimos años un cambio total. Sí que es cierto que la competencia exterior en ciertos sectores es abrumadora, sobre todo en precio, y por lo tanto llegas a no poder competir. Pero estos empresarios, como nacen empresarios tal y como decía, pues se reinventan y se adaptan a la nueva situación. Entonces sí que está desapareciendo lo que es la producción, lo que es la fabricación, tal y como lo conocíamos nosotros, y lo que se están convirtiendo es o bien en importadores y en almacenes, o bien entran en el sector servicios o en otro tipo de... Pero realmente el empresario se va abriendo paso. En este periodo, yo creo que lo decía anteriormente, muchos negocios han tenido que cerrar la persiana. ¿Se nota ahora que se empieza a activar? Sí. ¿Cuál es la radiografía también que les dan desde la asociación? Vamos a ver, estos últimos 2 años ya hemos ido viendo síntomas, pero la verdad es que lo que va de 17 ya es evidente, solo hay que ver en las horas punta el tráfico, o sea, que nos encontrábamos con que las carreteras estaban vacías y ahora tenemos dificultades para movernos. Eso ya es un claro síntoma de que la gente pues, se está reactivando de nuevo. El sector tradicional, el que empuja a todos los demás sectores, que es la construcción, pues se está animando. Comenzamos de nuevo a ver esas grandes grúas que ya no se veían, que ya parecían dinosaurios, y esto empuja a todos los demás, empuja al sector de la madera y el mueble, la iluminación, a todos los manufactureros y demás. Pero sí que coincido con Eduardo, que lo vemos en los polígonos industriales, que la mayoría de la demanda ha cambiado sustancialmente. Antes el empresario te solicitaba naves pequeñitas para fabricar su producto y ahora lo que nos están pidiendo son grandes superficies para instalar grandes almacenes. Ya sean de... este cambio que recogía. Claro, que es lo que comentaba Eduardo. Entonces ahí vemos un cambio significativo, pero también son buenas noticias porque indudablemente esos grandes almacenes lo que van a hacer es llenar las pequeñitas que se han vaciado por el desgaste de estos años de crisis. Lo importante es que la economía se mueva y que por lo tanto se genere empleo. Síntomas, se mueve, pero desde sindicatos esto no es suficiente. Pregunto, ¿o sí? No es suficiente por la forma en la que se está generando empleo. Antes lo comentaba Eduardo. O sea, está bien que evidentemente haya una recuperación y que
hayan personas que encuentren un puesto de trabajo, pero lamentablemente el puesto que están encontrando no es el empleo que reivindicamos desde Comisiones Obreras de calidad. Estamos hablando de a tiempo parcial, estamos hablando de contratos temporales, mucha rotación de entrada y salida, entonces sí que hay movimiento, pero lamentablemente todo eso... no hay una estabilidad No laboral. hay una estabilidad y eso les va a perjudicar individualmente, va a perjudicar socialmente. Yo sé que es muy complicado hablar del futuro, de mañana, de dentro de 20 años, pero vamos a tener generaciones que hoy son con pobreza, tienen pobreza laboral, pero después, además de pobreza social, pero después van a ser pensionistas pobres. Y a nosotros nos preocupa enormemente. O sea, que está muy bien que salgamos de la crisis y que haya recuperación económica, pero hay que salir bien. Y creemos que todavía hay que dar pasos para que salgamos bien de la crisis. Bueno, pues vamos con estos pasos. Nos lo contaba el presidente de la Mancomunidad y alcalde de Mislata, reactivación del Acord Comarcal para la Creación de Ocupación y programa Reiniciat. Estas son las principales medidas que ya se van a tomar. ¿Para cuándo? Sí, bueno, el programa Reiniciat ya está en funcionamiento, ya está en marcha. Es un programa formativo para atender a más de 500 personas en riesgo de exclusión social, para formarles, para poder darles una oportunidad de empleo. Y bueno, hemos atendido a más de 60 empresas en riesgo de cerrar, atendiéndoles en sus necesidades básicas de información, de su propia gestión interna, de las cuestiones relacionadas con los costes, etcétera, etcétera. Y hemos conseguido que al menos 53 empresas durante este año no cierren y continúen gracias al programa que tenemos en la Mancomunidad. Y por tanto yo creo que ese es el camino, ¿no? El camino, por eso yo quiero agradecer a todos los sectores sociales, a los empresarios, a los sindicatos y lógicamente también a la Generalitat Valenciana su compromiso por el empleo y fundamentalmente su compromiso ahora sí por hacer o intentar buscar diagnósticos que lo que provoquen sea la reactivación de las administraciones, de las empresas y de los sectores productivos para generar empleo, ¿no? Y en cuanto a la calidad del empleo, que ha salido también sobre la mesa, ¿qué opinión tiene al respecto? Bueno, yo creo que la obligación de todos, del conjunto de la sociedad, es generar empleo de calidad, no empleo de 1 hora, de 2 horas, como estamos acostumbrados. Eso no es empleo. Por tanto, yo creo que se tiene que hacer un esfuerzo importante que vaya acompasado con la recuperación de nuestra economía y de la creación de empresas para crear empleos de calidad, empleos que den a la gente no solamente esperanza, sino también futuro, ¿no? Totalmente. Y hay muchos empleos que hoy simplemente no generan futuro a los ciudadanos. Por tanto, yo creo que eso sí que es un paso que debemos avanzar tanto empresarios, sindicatos como administraciones públicas, ¿no? Y por tanto requiere la apuesta firme del Gobierno de España en incentivar, lógicamente, a aquellos que son los generadores de empleo, que son los empresarios. Que en definitiva es la parte importante, la parte empresarial. Efectivamente. Una mancomunidad formada por 20 municipios de la Huerta Sur, de la Huerta Oeste, lo decíamos anteriormente, una extensión de 302 kilómetros cuadrados, no sé si tengo bien los datos aproximadamente, y cerca de 500.000 de habitantes, nos confirmaba el presidente. ¿Cada municipio nos da una realidad diferente o la comarca presenta unas mismas características de este estudio que se ha realizado? A ver, el enfoque del trabajo ha tratado de trascender sobre lo que son las peculiaridades municipales. De cada municipio, ¿vale? De hecho, aunque se ofrecen datos en algunos casos a nivel municipal, los análisis se han hecho en todos los casos a nivel comarcal. Es decir, que peculiaridades municipales, la verdad es que no te puedo dar muchas. Es cierto que hay municipios que son muy diversos, no tiene nada que ver Mislata con Manises, con Sedaví, es decir, que hay realidades muy diferentes. Pero lo que es el trabajo ha tratado de dar una visión, ya te digo, a nivel comarcal sin entrar a la peculiaridad de cada municipio. Y sí que es cierto que en todos los municipios presenta este drama que decíamos de ese colectivo que tan mal lo está pasando. Sí, ya te digo que no tengo ahora frescos los datos, pero eso es una realidad que se está dando no solo en la comarca, sino prácticamente yo diría que en toda la Comunidad Valenciana, en todas las comarcas. Es cierto que tradicionalmente, eso es un dato también que nos llamó la atención, tradicionalmente los datos de temporalidad de la comarca del Horta Sud eran menores,
pero en los últimos años se está igualando con lo que es la media de la Comunidad Valenciana. Es decir, en la Comunidad Valenciana hay a lo mejor comarcas que son más turísticas, donde el empleo temporal tiene mayor peso, pero en los últimos años esas tasas de temporalidad prácticamente ya se estaban igualando en la comarca y en la Comunidad Valenciana. Qué importante la concienciación empresarial. Como bien decía el alcalde y presidente de la Mancomunitat, ¿no? Porque finalmente son los que mayor generan empleo, eso sí, con ayudas también y políticas adecuadas para ello. Pero ¿hay concienciación? ¿En qué punto están los empresarios? En este caso le pregunto por la parte que usted conoce de la comarca. Vamos a ver, yo estoy convencida. Por lo que les oigo y escucho a diario, estoy totalmente convencida. Sí que es cierto que han sufrido mucho estos años. Muchos de ellos han perdido su propio patrimonio, ya no solo el empresarial, y eso deja huella, deja una huella importante. Entonces sí que es cierto que ya vamos percibiendo esos síntomas de recuperación, pero hemos estado unos años que a lo mejor era todo tan estacional que parecía que venía la recuperación, pero luego estaban unos meses sin absolutamente nada de trabajo. Entonces eso genera un temor que solo el tiempo, poco a poco, va a permitir que esa confianza, ¿no? Claro, que se recupere totalmente esa confianza y que comience a cambiar ese empleo, quizá efectivamente no el deseado, no el que deberíamos estar viendo. Y ya poco a poco se está notando en las estadísticas, pero sí que necesitamos un poquito de tiempo para que ellos comprueben que efectivamente el trabajo que está entrando ya es rutina, no es algo esporádico, porque se ha perdido mucho estos años. Desde el Sindicato Comisiones Obreras es el primer estudio que se conoce, el de la Mancomunitat Intermunicipal del Horta Sud. ¿Se irán conociendo del resto de mancomunidades? Sí, habrán constituido unos 26 pactos en todo el país valenciano. Gracias al Servef. Gracias al fomento. Con ayudas por parte del Servef. Esos son constituidos, pero queda mucho territorio sin constituir que se ha encargado la Universidad de Valencia de hacer el estudio. Entonces se van a ir conociendo porque esta semana mismo tenían que entregar todos los pactos o acuerdos territoriales sus diagnósticos. Se va a solicitar por parte del Servef, ya lo hemos visto, porque claro, a una media de 200-300 folios por diagnóstico va a ser mucha documentación que manejar, entonces se va a pedir un resumen ejecutivo para tener una foto de todo el territorio, de toda la comunidad, entonces con el objetivo de saber dónde estamos y hacia dónde tenemos que ir, ¿no? Para corregir esta situación. Nos hablaba antes de la importancia de la mejora de las infraestructuras del transporte en toda la Mancomunitat. ¿Esto sigue siendo la asignatura pendiente? Bueno, yo creo que somos una comarca que precisamente tiene unas buenas infraestructuras de transporte, como bien indica el diagnóstico comarcal. Lógicamente, lo que necesitamos es una mejora notable del transporte público y sostenible. No es normal que todavía hoy siga existiendo problemas para, digamos, utilizar el transporte público pues entre Aldaya, Alaquàs y Chirivella, o por ejemplo un ciudadano de Mislata para ir al Val tenga que pasar por Valencia y tarde 2 horas. Es decir, estas cuestiones son las que hay temas que ir corrigiendo porque esto también provoca una reducción de la recuperación económica y también, lógicamente, provoca que no se cree el empleo que debería crearse o los ciudadanos no tengan acceso a todo el empleo que podrían tener, ¿no? Por tanto, la recuperación de las infraestructuras del transporte es una reivindicación histórica que tiene nuestra comarca, no solamente en cuanto a Chirivella, Aldaya, Alaquàs, sino también que el transporte debe ser, por una vez, en lugar de concéntrico, tiene que ser policéntrico, es decir, deben haber muchos centros a través del cual el transporte público de nuestra comarca fluctúe, ¿no? Y por tanto esa es una reivindicación. O por ejemplo otra, en cuanto al transporte sostenible, es cómo puede ser normal que las bicicletas públicas de alquiler que tiene la Mancomunidad no puedan llegar a Valencia porque no existe un sistema de bicicleta pública que sea equiparable con la ciudad de Valencia. Grave error, totalmente. Totalmente. Pues estos errores que se han ido cometiendo sistemáticamente a lo largo del tiempo, porque pues bueno, la capital siempre mira
a su propio campanario y no hacia el área metropolitana, pues lógicamente estas cosas producen problemas que habrá que ir corrigiendo poco a poco para garantizar lo que hemos hablado del transporte público sostenible, eficaz, eficiente y que sirva para generar empleo también y que sirva para hacer crecer nuestra comarca, que es una gran comarca, que tiene muchos potenciales, que tiene debilidades pero tiene muchas fortalezas y que evidentemente tenemos que ser capaces de ponerlas, sacarlas a flote y lógicamente priorizar nuestras fortalezas y solucionar nuestras debilidades. Bueno, pues sin duda hoy un debate importante, más que debate, tertulia. Hemos conocido un estudio estratégico comarcal que sienta las bases de las actuaciones supramunicipales en los próximos años. Yo voy a hacer la última ronda con nuestros 4 invitados como mensaje final de lo que quieran aportar. Hemos hablado mucho, hemos hecho una radiografía de dónde está esta mancomunitat y sobre todo lo más importante, hacia dónde va, qué medidas se van a tomar. Comenzamos con el mensaje de la Agrupación Comarcal de Empresarios ACE, Inmaculada Jiménez. ¿Cuál sería su reflexión final? Bueno, realmente el diagnóstico pone de relieve que estamos en el camino y que el objetivo por descontado es común y que tenemos que seguir trabajando para aportar nuestro granito de arena a la recuperación económica. Pues gracias por haber estado con nosotros. Vosotros. Que vaya bien. Buenas noches. Buenas noches. Vamos a buscar el mensaje de Ana María García Alcolia, secretaria de Organización y Formación de Comisiones Obreras del País Valencià. Satisfacción con el estudio, mensaje final, ¿qué es lo que nos quiere decir? Mucha satisfacción, gran esperado poder tener este diagnóstico y el del resto que vayamos a ir conociendo de toda la comunidad autónoma, con muchas ganas de poder ir concretando más propuestas para poder realizar y que haya una mejora notable en el Horta Sud. Bueno, pues gracias Ana María, esperemos que se vayan haciendo las cosas poco a poco, como usted decía, sin prisa pero sin pausa, para ir generando el empleo que necesita esta mancomunidad y también la comunidad. Buenas noches. Buenas noches. Eduardo Amer, como director técnico de este estudio diagnóstico territorial Instituto IMEDES, ¿cuál sería su mensaje y su reflexión? Nuestra reflexión es básicamente que esperamos haber puesto encima de la mesa todos los puntos débiles y las oportunidades para que las medidas que se tomen desde la mancomunidad, desde la comarca, vayan por el camino adecuado. En ese sentido, pues, tratar de no dejar excluido a nadie y apostar pues, por todos estos nuevos sectores que están emergiendo y que pueden ser los generadores de empleo de calidad en el futuro. Muy bien, pues gracias y enhorabuena por el estudio, Eduardo. Gracias. Buenas noches. Carlos Fernando Bielsa, presidente de la Mancomunitat. Ahora la responsabilidad es de los políticos, también con la ayuda, como usted decía. Su reflexión, su mensaje final. Bueno, pues mi mensaje final es corto, y es que el Horta Sud tiene mucho futuro. Y ahora tenemos que ponernos a trabajar entre todos para hacer de nuestra comarca una gran comarca que genere esperanza y futuro a mucha gente que lo necesita. Bueno, pues suena bien, esperemos que así sea y se cumpla. Chequearemos que esto se cumpla dentro de unos años, un año, año y medio, ¿no? Podemos ya ir valorando. Sí. Gracias, alcalde. Gracias, presidente de la Mancomunitat, Carlos Fernández Bielsa. Buenas noches a los 4. Terminamos así hoy y ahora. Empleo, formación, Mancomunitat, municipios ha sido nuestro objetivo. Mañana volvemos, como siempre, a la misma hora con 4 diputados autonómicos de diferentes formaciones políticas. ¿Qué pasará? ¿Habrán presupuestos finalmente en Generalitat? Lo veremos, será uno de los temas que con ello mañana abriremos ahora. Gracias por estar ahí, buenas noches, bona nit.